apestando a alcohol, irrumpiendo en mi habitación. No creas que no conozco tus sucios pensamientos. Fuera. Después de maldecir, mi esposa agarró el vaso de agua de la mesita de noche y me lo lanzó. Mareado por la bebida, no pude esquivarlo a tiempo. Un dolor agudo me recorrió la frente, seguido de un líquido tibio que me resbaló por la mejilla. Mi hermosa esposa, la directora ejecutiva, es muy fría. En todos nuestros años de matrimonio, nunca me ha llamado esposo. Encontrarla sin querer en casa la ponía furiosa. Incluso entrar accidentalmente en su habitación resultó en que una taza de agua de cerámica me partiera la cabeza. Presionándome la herida en la frente, me recuperé bastante, sacudiendo la cabeza con una sonrisa amarga. Incluso después de todos estos años, todavía me odia profundamente. La puerta se cerró de golpe. Si no hubiera retrocedido rápidamente, probablemente me habría roto la nariz. Desde que me rechazaron en nuestra noche de bodas, no he vuelto a entrar en su habitación. Es como un lugar prohibido para la mitología. Cada vez, decía que aún no estaba lista y me pedía que le diera más tiempo para prepararse. Incluso sentarme un poco más cerca de ella en la sala de estar ensombrecía su expresión al instante, y sus ojos me miraban con crueldad. Dudo que la gente común se acercara a ella y tuviera esa reacción. Esta noche estuve bebiendo con mi buen amigo, Chan Xiaoyu. Es una de las pocas personas que sabe de mi situación en casa. Esta noche, incluso me tomó el pelo, preguntándome qué clase de pareja pasa años sin acostarse. No acostarse antes del matrimonio es comprensible. Pero después de tantos años de matrimonio, simplemente no está bien. Si hubiera un mínimo de cariño, una pareja no terminaría así. El significado de Chan Xiaoyu ya estaba claro, pero no quería desvelar ese secreto. Aunque sospechaba algo, me repetía una y otra vez que debía confiar en mi esposa por Ninibin y darle un poco más de tiempo. Al llegar a casa, al principio solo quería ver si mi esposa estaba. Lo que recibí a cambio fue un vaso de agua que volaba a toda velocidad. Estamos en el siglo XXI. ¿Acaso aún existía un pensamiento tan conservador y feudal? Si no, ¿por qué Bai Ninevin me rechazaría a mí, su esposo, con tanta vehemencia? ¿O era como sugirió Chan Xiaoyu? Cuanto más lo pensaba, más nervioso y molesto me sentía. Rápidamente vendé la herida con el botiquín y volví a acostarme en la habitación de invitados. La luz de la luna se filtraba por la ventana, cubriendo la fría habitación con una capa de escarcha plateada. No pude evitar recordarme ese poema tan conocido, Luz de luna antes de dormir. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé el congé de verduras y cerdo magro favorito de Bai Ninibin. Pensándolo bien, entrar borracho en su habitación anoche fue realmente inapropiado. Por eso, le envié varios mensajes de disculpa por WeChat antes de irme a dormir. Incluso le compré un regalo por JD. ¿Tranquila? Pero cerca de las 8, seguía sin haber señales de movimiento. No recibí respuesta al llamar, así que me fui a trabajar. Alrededor del mediodía, recibí un mensaje de ella. Me voy a peinar con Xiaoli. Tráenos 2 cafés. Eso fue todo. Al menos seguía dispuesta a escribirme. Me puse la chaqueta y salí a comprar un café. Lo llevé a la peluquería a la que suele ir, caminando hasta la puerta de la sala VIP. Escuché la voz familiar de mi esposa y estaba a punto de abrir la puerta. De repente, oí a su mejor amiga, Xiaoli, mencionar mi nombre. Ninibin, ¿dices que ese sinvergüenza de Yifan irrumpió en tu habitación borracho anoche y luego le bautizaste la cabeza con una taza de agua? ¿No fue demasiado duro? Me detuve en seco, esperando la respuesta de Bai Ninibin. Bai Ninibin no habló, así que Xiaoli insistió. Ninibin, ¿de verdad piensas dejar que Yifan te toque? Tras un breve silencio, esperé que Bai Ninibin me diera la misma respuesta de siempre, que lo haría cuando estuviera lista. Nunca imaginé que sus palabras me impactarían como un rayo, dejándome paralizado. Estoy reservando mi primera noche para Sonce. ¿Sonce, no lleva varios años en el extranjero? El tono de Bai Ninibin se volvió inusualmente amable. Me envió un correo electrónico hace un par de días, diciendo que todavía me ama y que volverá en unos días. Estaba tan sorprendida que olvidé respirar, hasta que una sensación de asfixia me obligó a jadear. Casi tropecé, el café que tenía en la mano casi se me resbaló al suelo. Pensé que me había soltado.
Nunca imaginé lo ridículo que era pensar ingenuamente que simplemente era inexperta, que no estaba preparada para su primer matrimonio. Resultó que estaba preservando su castidad para el día en que su primer amor, Sonce, regresara. De repente, este matrimonio se sintió asfixiante. Aunque Baininibin era de piel clara, hermosa, piernas largas, provenía de una familia prominente y poseía un aire elegante, decidí que ya no podía amarla. Tras tantos años de trabajo duro para el grupo Bai, consideraba que la deuda inicial de gratitud estaba saldada. Llegados a este punto, quedarme me convertiría en un payaso. Mejor dejarla ir que seguir adulándola. Con este pensamiento, me dispuse a abrir la puerta y hablar con Baininibin. En cuanto agarré el pomo, dudé. No dudaba sobre el divorcio en sí, sino sobre si debía abordar el tema con ella así. Sobre todo delante de su mejor amiga. Sus padres me habían mostrado una gran amabilidad. No debería divorciarme de ella sin informar a los dos mayores. En aquel entonces, mi familia allí también era una reconocida empresa Emodu. La otrora poderosa familia allí, en el segundo año después de mi graduación, sufrió una emboscada financiera. Sumado a la traición interna y una serie de maniobras encubiertas, la cadena de capital de la familia allí se rompió, lo que llevó a la quiebra y a una reestructuración. También debíamos multas astronómicas. Los amigos y familiares que nos rodeaban desaparecieron al instante sin dejar rastro. Vendimos todo lo vendible de la casa para pagar las deudas. Al final, el juzgado dejó a nuestra familia con un pequeño apartamento y unos miles de dólares ahorrados. Pero los acreedores no nos dejaron ir. Así que finalmente tuvimos que vender nuestro único apartamento pequeño, de poco más de 20 metros cuadrados. Nuestra familia se mudó a un sótano en las afueras. Justo entonces, las afueras se reurbanizaron, y pronto, ni siquiera pudimos vivir en el sótano. Mis padres y yo solo podíamos mudarnos bajo un puente cercano. Azotados por sucesivos golpes y la llegada de un frío invierno, mis padres se enfermaron sin dinero para el tratamiento. Habiendo crecido acostumbrado a la vida de un joven amo rico, con una licenciatura en Administración de Empresas Internacionales, no pude encontrar trabajo en ninguna parte. Fui a ver a mis amigos con los que solía cenar y beber, rogándoles que me dieran algo de cambio para llevar a mis padres al hospital. Inesperadamente, después de humillarme a muerte, seguían negándose a darme dinero. Bajo el puente, iluminado por una tenue farola, mamá y papá me tomaron de la mano, usando sus últimas fuerzas para decirme: Xiao Fan, mamá y papá te han fallado, pero debes seguir viviendo bien. Después de hablar, ambos fallecieron. Por mucho que gritara, nunca volvieron a abrir los ojos. Pensé en convertir el puente en nuestra tumba, en irnos los tres juntos, pero las últimas palabras de mis padres, que me decían que siguiera viviendo bien, y el pensamiento de quienes nos incriminaron y humillaron. Quería que todos pagaran el precio. Seguí viviendo bajo ese puente, repartiendo comida, haciendo jornaleros clasificando, hasta que más tarde, el padre de Baininibin me encontró. Al ver mi mirada madura y decidida, el padre Bai me incorporó al grupo Bai. Ayudó a comprar terrenos para el entierro de mis padres y me nombró subdirector del departamento. Derramé mi última lágrima ante las lápidas de mis padres. Desde entonces, como Zhao Gao de la dinastía In, sufrí humillaciones y soporté pesadas cargas. Con el apoyo del grupo Bai, bebía mucho en eventos sociales, incluso en Jina Baijio, sin dudarlo ni un segundo si eso significaba terminar en urgencias para un lavado de estómago. Luego, paso a paso, fui ascendiendo hasta convertirme en el gerente general del grupo. El padre de Baininibin me enseñó mucho sobre el mundo empresarial. Sumado a que él organizó el funeral de mis padres en aquel entonces, esta deuda de gratitud parecía imposible de saldar. Así que, aunque quisiera el divorcio, no podía romperlo todo abruptamente. Tenía que considerar el rostro de la familia Bai. Pensando en esto, me recompuse rápidamente, toqué 3 veces y abrí la puerta. Ninibin, te traje el café que querías. Baininibin me miró de reojo, tomó el café y volvió a dejar que el profesor Tony la peinara. Después, los acompañé de compras. Tenía el cuello y las manos cargados de todo tipo de bolsas. Xiaoli me miraba con una expresión extraña de vez en cuando. Conocía bien esa mirada. Era la misma que me miraban cuando mi familia fue destruida. Burla, sarcasmo, desprecio. Pero lo ignoro por completo. No se separaron hasta el anochecer.
Llevó las cosas al Bentley, en el garaje subterráneo. Al cerrar la puerta del coche, el silencio se hizo absoluto. Dije directamente, divorciémonos. Baininibin me miró conmocionada, incapaz de procesarlo. Suspiré suavemente. Deberías entenderlo. Nuestro matrimonio solo existe de nombre. Quizás ya ni siquiera de nombre. No sientes nada por mí. Solo te casaste conmigo entonces para obedecer el acuerdo de tu familia. El divorcio es la única y mejor opción. Baininibin giró la cabeza para mirar por la ventana y dijo bruscamente, vete a casa. No respondió directamente a mi pregunta, pero le había dejado clara mi postura. Era solo cuestión de tiempo. Dicho esto, sentí un alivio inesperado. Condujimos a casa en silencio. De vuelta a casa, cada uno se fue a su habitación. Ir de compras con una mujer es realmente agotador, tanto mental como físicamente. Enseguida me quedé dormido. ¿Estoy dormido? Sentí vagamente que el pomo de la puerta giraba, como si alguien entrara. Me forcé a abrir los ojos y miré hacia la puerta. Una figura vestida de blanco y con el pelo largo estaba en el umbral. Un sudor frío me cubrió el cuerpo al instante, despertándome del todo de un sobresalto. Solo cuando vi claramente quién era, dejé escapar un largo suspiro de alivio. A la tenue luz de las estrellas que se filtraba, pude ver claramente que sostenía algo brillante en la mano. Era un cuchillo de fruta. Encendí la lámpara de la mesilla. Baininibin me miró fijamente, sin expresión alguna. Sus ojos estaban llenos de ira. Tras evaluar nuestras fortalezas relativas, me incorporé lentamente. ¿Qué crees que estás haciendo? Baininibin me miró fijamente, sin decir nada. Me tranquilicé y lo pensé. Baininibin provenía de una familia adinerada y privilegiada. Seguramente no se rebajaría a asesinar. Probablemente solo intentaba asustarme. De hecho, sería mejor que me hiciera daño. Me daría motivos para plantear el divorcio directamente con su padre. ¿Por qué quieres el divorcio? Se oyó la voz de Baininibin, ligeramente ronca. ¿Es porque tienes a alguien más? Al oír esto, me quedé sin palabras. Se pasa el tiempo pensando en reservar su primera noche para ese hombre. Ni siquiera me deja tocarla. ¿Y ahora se atreve a preguntarme si tengo a alguien más? Le fruncí el ceño a Baininibin y bajé la voz. ¿De verdad crees que soy esa clase de persona? Tú conoces mi situación mejor que nadie. Salvo las cenas imprescindibles, ni siquiera voy a los eventos de team building de la empresa. ¿Dónde tuve la oportunidad de conocer a otras mujeres? Una extraña y sombría mirada cruzó el rostro de Ninbin. Si no es otra mujer, ¿por qué quieres el divorcio? Solté un suspiro suave. Te lo dije. Después de todos estos años, no hemos desarrollado ningún sentimiento entre nosotros. ¿Por qué deberíamos seguir desperdiciando nuestra juventud? Fuiste tú quien humildemente le rogó a mi padre por mi mano en aquel entonces. ¿Cómo es que de repente se ha convertido en una pérdida de juventud ahora? Humildemente. Nunca pensé que Baininibin usaría esa palabra para describir la propuesta. Así que esa era la imagen que tenía de mí. En aquel entonces, Baininibin y su primer amor, su blanco y brillante Sonce, estaban apasionadamente enamorados. Lo que ella desconocía era que, por razones políticas y comerciales, toda la familia Son, tanto política como comercial, quedó completamente desarraigada. Todos los allegados a la familia Son estaban implicados de alguna manera. En ese preciso momento, Baininibin y Sonce estaban profundamente enamorados. Incluso habían concertado el compromiso. Para protegerse, la corporación familiar Bai ideó un plan para que me casara con Baininibin. Baininibin era hermosa por naturaleza. Pero yo solo la admiraba. No tenía intención de casarme con ella. Sin embargo, tenía una inmensa deuda de gratitud con la familia Bai. Y, sumado a las súplicas de su padre, terminé interpretando el papel de quien le robó a su amada. Fue precisamente por eso que Sonce abandonó el país. Y Baininibin me odiaba profundamente. Al principio pensé que con el tiempo, Baininibin comprendería mis sentimientos y que poco a poco podría dejar ir a Sonce. Pero las cosas no siempre salen como se planean. Solo tienes 26 años y estás en la flor de la juventud.
puedes encontrar a alguien mejor que yo. Dije con ligereza, como ese Son-ce. Al oírme decir eso, Bai Ningbin pareció sorprendido y desconcertado. Sé que nunca has dejado de sentir por él. Solía pensar que no importaba, que si seguía dándole, un día, un año, 3 años, incluso 10 años, con el tiempo nos convertiríamos en una pareja amorosa. Después de decir esto, negué con la cabeza, burlándome de mí misma. Pero lo que nunca esperé fue que guardaras tu primera vez, que la guardaras para Son-ce. Clatter. El cuchillo de fruta que Bai Ningbin sostenía cayó al suelo. Lo recogí y se lo devolví. Ten cuidado, no te hagas daño. Vamos mañana por la mañana a la oficina de asuntos civiles y a hacer el papeleo. Bai Ningbin me miró. Su voz se alzó de repente. No. La miré desconcertado, y luego pensé en algo. No te preocupes. No quiero nada de los bienes de tu familia Bai. Me iré sin nada. Considéralo como una forma de devolverte la bondad que tu padre me mostró en aquel entonces. Bai Ningbin se acercó un paso más, negando con la cabeza. No, no podemos divorciarnos. ¿Entonces se supone que debo aceptar que me engañan? Tenemos que divorciarnos, quieras o no. Dicho esto, extendí la mano, apagué la luz y me volví a acostar en la cama. A la mañana siguiente, mi reloj biológico me despertó antes de que sonara la alarma. Después del divorcio, podía volver a ser yo misma, por fin relajarme. Al salir de la habitación de invitados, vi que la puerta de la habitación principal estaba abierta. La llamé, pero no hubo respuesta. Al ver el desayuno en la mesa, me detuve un momento. En todos nuestros años de matrimonio, era la primera vez que Bai Ningbin me preparaba el desayuno. Ella solía ser una persona que no movía un dedo. Miré el huevo frito exquisito y las gachas de arroz blanco perfectamente cocinadas en la mesa. Parecía que no sabía cocinar. Nunca lo había hecho conmigo. Unas gotas de salsa de soja rociaron el huevo frito, dándole un toque de vida. Normalmente, ninguna de nuestras habitaciones estaba cerrada con llave. Desde que me rechazó en nuestra noche de bodas, siempre me había mantenido alejado de ella. Nunca me había atrevido a entrar en la habitación principal. No fue hasta que la oí hablar con su mejor amiga, diciendo que su primera noche estaba reservada para Son-ce, que me di cuenta de lo ridículo que había sido. Al entrar en el dormitorio principal, que no había pisado en años, comencé a rebuscar en cajones y armarios, buscando el certificado de matrimonio y el libro de registro civil. Pero después de buscar toda la mañana, no los encontré. Quizás Bai Ningbin los había escondido a propósito. No tuve más remedio que llamar a Bai Ningbin. Llamé varias veces, pero nadie contestó. Tampoco contestó las videollamadas de WeChat ni los mensajes. Me quedé en casa, esperando, hasta la noche, cuando mi teléfono por fin vibró con una notificación. Lo contesté, pero no era de Bai Ningbin. Era de mi buen amigo, Cheng Xiaoyu. Había enviado una foto. En ella, Bai Ningbin estaba abrazado a Son-ce, muy juntos. A juzgar por el edificio y el fondo, era claramente el hotel de 7 estrellas más famoso de la ciudad. En cuanto vi la foto, sentí como si una mano enorme me apretara el corazón, como si hubiera dejado de latir. Pensé que no me importaba, pero esas ganas irreprimibles de llorar se burlaban de lo falsa que había sido mi compostura anterior. Parecía que hoy era el día que Bai Ningbin había mencionado, el día en que Son-ce regresó al país. No podía siquiera dedicar 1 hora o 2 a divorciarse de mi primero. ¿Para poder estar con Son-ce legítimamente? ¿No podía esperar siquiera unas horas? Ignorando las llamadas y mensajes de su esposo, ¿estaba tan desesperada por darle su primera vez? El teléfono se dobló en mis manos temblaban de dolor y rabia. Mi primer pensamiento fue exponer esto, el adulterio de Bai Ningbin durante nuestro matrimonio. Quería arruinar la reputación de la familia Bai. Pero al final, me contuve. No porque tenga una paciencia infinita. Es solo que la familia Bai, después de todo, me había mostrado amabilidad. Me quedé sentado en el sofá, esperando. No fue hasta las 2 de la mañana que Bai Ningbin, oliendo alcohol, entró por la puerta. Encendió la luz de la sala y me vio sentado. Los ojos nublados de Bai Ningbin se abrieron ligeramente. Me asustaste. ¿Por qué no encendiste las luces?
Mirando a Baininbin sin expresión alguna, dije con decepción, Oficina de Asuntos Civiles mañana por la mañana. Finiquicemos el divorcio. Baininbin se apoyó en la pared, frunciendo ligeramente el ceño. ¿No te lo dije? No voy a estar de acuerdo. Entonces se quitó los tacones y caminó descalza hasta la mesa de centro frente a mí. Todos estos años de sentimientos, y simplemente dices divorcio así. Me burlé. ¿Sentimientos? ¿Aún hay sentimientos entre nosotros? Son Zhou ha vuelto, ¿verdad? Si nos divorciamos, ya no tendrán que andar buscando habitaciones de hotel a escondidas. Baininbin se quedó paralizada un momento. Luego, su voz se alzó con furia. Yifan, ¿sabes lo que dices? ¿Cómo puedes difamar así a tu propia esposa? Negué con la cabeza y reí entre dientes. Tú mismo lo dijiste. Tu primera vez fue para Son Zhou. ¿Cuánta devoción? El divorcio está resuelto. Mañana por la mañana, en la Oficina de Asuntos Civiles. Al ver mi actitud decidida, Baininbin se acercó rápidamente, se arrodilló en el suelo y se aferró a mi brazo, explicándome, eso fue solo una charla, una broma con Xiaoli. Espera un poco más y me entregaré a ti, ¿de acuerdo? Ante esto, Baininbin pareció un poco tímido. Cuando esté listo, puedes hacer lo que quieras. Al ver la timidez de Baininbin, casi creí que era mi esposa. Si no hubiera visto esa foto, me habría engañado. Solté un bufido frío. Deja de actuar. Dentro de un mes, más o menos, tu hijo con Son Zhou probablemente estará en camino. ¿Vas a decirme entonces que el niño es mío y que me obligarás a criarlo para ustedes dos el resto de mi vida? Al oír esto, Baininbin apretó los puños, con las venas de las sienes hinchadas, como si fuera a estallar en cualquier momento. Saqué mi teléfono y le enseñé la foto. Al instante, Baininbin se desinfló como un globo pinchado, poniéndose nerviosa. Yifan, me malinterpretaste. Nos dieron 2 habitaciones. Estábamos cansados y descansando. Eso es todo. En realidad no pasó nada. Baininbin, ¿acaso te lo crees?, dije con cara fría. Será aún peor cuando saque los registros del hotel y las grabaciones de vigilancia. Divorciarnos mañana, y al menos podremos conservar algo de dignidad. No. Baininbin gritó, agarrando un cuchillo de fruta de la mesa y presionándolo directamente contra su garganta. Más rápido de lo que las palabras podrían describir, me lancé hacia adelante, bloqueando con la mano el cuchillo que la dirigía. Un dolor punzante me recorrió la palma. Maldije directamente a Baininbin. ¿Eres un imbécil? Si quieres morir, piérdete y hazlo en otro sitio. Le arrebaté el cuchillo de fruta, la ignoré y saqué el botiquín de primeros auxilios, desinfectándome y vendándome la mano con yodo y gasa. Baininbin se desplomó en el suelo. Yifan, ¿de verdad tienes que presionar tanto? Resoplé con frialdad. ¿Quién se pasó de la raya primero? No importa si no estás de acuerdo. Iré a hablar con tus padres. Baininbin entró en pánico de inmediato, me agarró del brazo y me suplicó, no, por favor, no. Te lo ruego, no se lo digas. Aparté su mano. Fuiste a un hotel con Son Xia a mis espaldas, sin mostrarme el menor respeto. Nuestro matrimonio se acabó. Dicho esto, ignorando a Baininbin, salí de casa y pasé la noche en otro lugar. Temprano al día siguiente, me preparé para irme. Tomé un té de roca que le gustaba a su padre y me dirigí a la antigua residencia de la familia Bai. Ya era casi mediodía cuando llegué. Mi suegra se alegró mucho de verme. Xiao Fan, ¿estás aquí? He oído que últimamente has estado muy ocupado, trabajando horas extras a menudo. Hace mucho que no pruebas la comida de mamá, ¿verdad? Seguro que has comido bien hoy. Su calidez me hizo sentir un poco incómodo. Saludé con la mano rápidamente. Mamá, no te preocupes. Solo necesito hablar con papá de algo y luego me voy. Mi suegra hizo un gesto de desdén con la mano. Tonterías. ¿Cómo puedes llegar a casa y marcharte sin comer? Ve primero a buscar a tu padre. Te llamaré cuando esté lista la comida. Mis suegros siempre habían sido muy cariñosos conmigo, pero temía que hoy fuera la última vez que los llamara papá y mamá. Con el té en la mano, entré a la sala.
Al ver esto, su suegro rió entre dientes con picardía. Xiao Fan, has traído demasiado té. Se va a acabar. No hace falta que traigas nada la próxima vez que vuelvas. Somos familia. ¿Por qué tanta educación? Aparté el té, sonriendo como si nada. Si no te lo puedes terminar, puedes meterlo en la nevera primero. Congelarlo le da un sabor aún mejor. Su suegro sonrió y negó con la cabeza, luego miró hacia atrás. ¿Dónde está Ninbin? ¿No volvió contigo? Sonreí con cierta torpeza. Está ocupada. No regresó. Después de terminar el té que me dio su suegro, me enderecé. Papá, he vuelto hoy porque tengo algo que decirte. Una pizca de confusión se dibujó en su rostro curtido. ¿Qué es? Ante su mirada amable y cariñosa, tuve que obligarme a decir, estoy pensando en divorciarme de Ninbin. Los ojos de su suegro se abrieron de par en par. Tras la sorpresa inicial, su expresión se tornó seria. ¿Qué pasó? Es normal que las parejas discutan. Si Ninbin hizo algo mal, dímelo. La castigaré. Él conocía mi carácter. Si las cosas llegaron a este punto, probablemente fue culpa de Ninbin. Negué con la cabeza y suspiré suavemente. Papá, para serte sincero, en todos estos años de matrimonio, solo he entrado 1 metro en el dormitorio principal antes de que me arrojaran una taza. Mi matrimonio con Ninbin solo existe de nombre. La mano que sostenía la taza de té se detuvo. Claramente no se lo esperaba. Bajé la cabeza y continué. Durante todos estos años, Ninbin solo ha tenido a Song Zhou en su corazón. Ahora que ha vuelto, no hay sitio para mí en casa. Es mejor que estén juntos. Su suegro permaneció en silencio, sirviéndote y bebiendo solo, y luego me miró a mí, Xiao Fan. ¿Sientes algo por Ninbin? Al oír esto, me quedé en silencio. No hacía falta decirlo. Cualquiera podía ver que seguía a Ninbin casi como un perro fiel. Era solo que su corazón no estaba conmigo. En cuanto Song Zhou regresó, quedé expuesto como un payaso. ¿Suspiro? Su suegro suspiró. Xiao Fan, no tengo hijos. Siempre te he tratado como si fueras mío. Bofetada. Se dio una fuerte palmada en el muslo, con expresión de exasperación. Ninbin se había excedido. No te preocupes. La llamaré y la reprenderé para que recupere la cordura. Al oír esto, no reaccioné, simplemente saqué mi teléfono en silencio y le enseñé la foto a mi suegro. Golpeó la mesa de té con fuerza. Absurdo. ¿Cómo pudo mi familia va y criar a una criatura tan desvergonzada? Xiao Fan, no te preocupes. Yo me encargo de esto. Clic-clac. Clic-clac. Se acercaba el sonido de tacones altos. Bai Ninbin apareció de repente en la sala. Me miró con resentimiento. Yifan, ¿no te parece bien que armes semejante escándalo? Bien. Vamos a divorciarnos. Dicho esto, Bai Ninbin se dio la vuelta y se marchó. Aunque su apariencia me sorprendió un poco, el resultado fue el que esperaba. Pensando en esto, me levanté y le hice una reverencia a mi suegro. Papá, esta es la última vez que te llamaré así. Nunca olvidaré la bondad que me has mostrado a mí y a la familia allí por el resto de mi vida. Su suegro frunció el ceño y negó con la cabeza. Xiao Fan, aunque te divorcies, ¿significa que cortaremos todos los lazos y no nos volveremos a ver? Resistí el impulso de mirar la expresión desconsolada de su suegro y me di la vuelta para irme. Frente a la vieja casa, Bai Ninbin estaba junto al coche. Levanté la mano y miré el reloj. Vámonos antes de que cierre la oficina de asuntos civiles. ¿Tanta prisa tienes por divorciarte de mí? Yifan, Bai Ninbin me frunció el ceño. Lo que le dije a Xiao Li fue una broma. Además, entre Song Zhou y yo no pasó nada. ¿Necesitas que vaya al hospital a conseguir un certificado que lo compruebe? Negué con la cabeza. Bai Ninbin, ya no importa si está bien o mal. Mi corazón está muerto. Separémonos amistosamente. En el futuro, podrás ir a buscar a Song Zhou abiertamente. Incluso después del divorcio, sigues siendo completamente puro.
Entre nosotros, somos incluso más platónicos que amigos comunes. El rostro de Bai Ninbin se ensombreció. Al final, ¿no me estás culpando por no entregarte mi cuerpo? ¿No te lo dije? Dame tiempo para prepararme. ¿Tan desesperada estás? Al ver la expresión desolada de Bai Ninbin, quise explicarle, pero reprimí el impulso. ¿Así que así es como me ves? Bien. Apresurémonos. La oficina de asuntos civiles está a punto de cerrar. Bai Ninbin se quedó allí inmóvil. Vi que ni siquiera había traído su bolso. ¿Tus documentos? ¿Dónde los pusiste? Los olvidé. De acuerdo. Así que lo que dijo Bai Ninbin fue solo para alejarme de su padre. Metí las manos en los bolsillos y negué con la cabeza con resignación. No divorciarme también está bien. El rostro sombrío de Bai Ninbin floreció al instante. Levanté la mano para impedirle hablar y le dije directamente, nuestro matrimonio solo ha existido en nombre desde hace mucho tiempo. Si quieres que siga así, de acuerdo. Pero me iré de aquí. De ahora en adelante, cada uno tomará su camino. El rostro de Bai Ninbin se ensombreció. Eres el único que queda en la familia allí. ¿A dónde irás? No es asunto tuyo. Bai Ninbin se acercó y me agarró del brazo. ¿Cómo es que no es asunto tuyo? Soy tu esposa. Me burlé. En todos estos años, ¿alguna vez te consideraste mi esposa? El matrimonio ya no puede atarme. De ahora en adelante, a donde quiera que vaya, ni siquiera el cielo podrá detenerme. Bai Ninbin se quedó paralizada, frunciendo los labios, como si hubiera tomado una decisión. No seas así, Yifan. Vuelve conmigo. Vivamos una buena vida juntos. Esta noche puedo entregarme a ti, ¿de acuerdo? Si hubiera sido hace una semana, al escuchar estas palabras, probablemente me habría despertado riendo mientras dormía. Pero no he caído tan bajo como para rendirme en este matrimonio solo por alguien que no me ama. Miro de reojo la antigua casa familiar de la familia Bai. La deuda de gratitud ha sido saldada, y he dejado atrás mis sentimientos por Bai Ninbin. A partir de ahora, yo, Yifan, he renacido. Nadie puede controlarme. Ya he entregado todo mi trabajo con total claridad. No aceptaré nada que no sea mío, ni siquiera nuestro matrimonio. Tras decir esto, ignorando las llamadas de Bai Ninbin, me di la vuelta y salí directamente. No toqué el coche que ella había atropellado. Bai Ninbin conducía, siguiéndome. La ignoré. Al llegar a la calle principal, paré un taxi a casa. Empaqué mis pocas pertenencias. Bai Ninbin me observaba desde la puerta de la habitación de invitados mientras yo sacaba mi equipaje, lista para irme. Con los ojos rojos, conteniendo el llanto, extendió las manos para bloquearme. No puedes irte. No me dejes. Al verme impasible, empezó a desabrocharse la blusa. Al contemplar la imagen que una vez anhelé pero nunca conseguí, no la detuve. No era que estuviera siendo lascivo. Solo quería ver hasta dónde llegaría esta vez. Solo cuando estuvo completamente desnuda me di cuenta de que esta vez iba en serio. Sin embargo, en ese momento, me quedé sorprendentemente impasible, como si hubiera perdido toda función masculina. La aparté y salí. Al llegar al recibidor, vi con el rabillo del ojo a Bai Ninbin, acuclillada en el suelo, abrazándose las rodillas y sollozando amargamente. Obligándome a no mirar atrás, saqué mi equipaje por la puerta. En cuanto la cerré, supe que todo había cambiado. El cielo parecía más azul, el aire más fresco. Había ahorrado todo el sueldo que me pagaba la corporación. Como alto ejecutivo, me bastaba, incluso si solo quería encontrar una pequeña ciudad y relajarme. Aprovechando esta oportunidad, empecé a viajar, visitando montañas famosas, grandes ríos, lagos y mares. Hasta que un día, recibí una llamada. La persona que llamó se identificó como el abogado de Bai Ninbin y me pidió que regresara para encargarme del divorcio. Parecía que por fin lo había entendido. Este tipo de matrimonio, que solo existía en el nombre. Solo alguien tan ingenuo como yo habría visto alguna razón para que continuara. Compré inmediatamente un billete de avión de vuelta. Al salir del aeropuerto, no había nadie para recogerme, pero era de esperar. Después del divorcio,
Pensé que no volvería a esta ciudad llena de recuerdos. Encontré una tienda de fideos, comí un plato de jajangmyeon y luego fui al bufete de abogados que me habían mencionado por teléfono. Las puertas automáticas se abrieron. Entré al bufete, pero no vi a nadie dentro. Justo cuando me sentía desconcertado y estaba a punto de darme la vuelta para mirar a mi alrededor, una mano enorme me tapó la boca y la nariz con una toalla. Un olor a medicina fuerte y penetrante me invadió. Para cuando reaccioné e intenté contener la respiración, ya era demasiado tarde. Mi cuerpo se desplomó, mis párpados se cerraron y luego todo se volvió negro. Recuperé la consciencia poco a poco, como si estuviera aturdido. Me costó abrir los ojos. A juzgar por el entorno ruinoso, parecía un taller mecánico abandonado. A través de la ventana de hierro oxidada, veía entrar la luz del sol. ¿Ya era de noche? Tenía las manos y los pies atados. Me costaba mover el cuerpo y mirar a mi alrededor. No muy lejos, vi a Sonce, también bien atado. Comparado conmigo, tirado en el suelo, se veía un poco mejor, capaz de sentarse en una silla, y parecía con más energía que yo. Fruncí el ceño, pensando. Bai Ninbin se sentía culpable y no quería estar con Sonce. Él mismo montó todo este melodrama para obligarla a tomar una decisión final. Si Bai Ninbin lo elegía, lo celebrarían en el acto. Si me elegía, contrataría a alguien para que me enviara directo al cielo, físicamente. Era una posibilidad, pero ¿no era demasiado enrevesado? No debería haber necesidad de tantos problemas. O tal vez fue un secuestro de verdad. Incliné el cuerpo hacia atrás, intentando ver mejor el entorno, y me golpeé la nuca. Un dolor agudo me recorrió el cuerpo. A través de un hueco en una máquina herramienta rota, vi una figura familiar. Bai Ninbin sostenía un maletín negro, hablando con una persona enmascarada, aparentemente haciendo un trato. Al ver la serenidad de Bai Ninbin, una chispa de esperanza de rescate se encendió en mi interior. Pero en cuanto mi visión periférica captó a Sonce, esa chispa de esperanza se extinguió por completo. Si solo se trataba de dinero, no había necesidad de secuestrar a Sonce conmigo. Así que era muy probable que fuera uno de esos escenarios típicos de película. Elige uno de dos. Cuando llegara ese momento, probablemente no me elegiría. Pensando en esto, intenté mover el cuerpo para salvarme. Tan solo mover la cabeza me causaba dolor. Al poco tiempo, volví a perder el conocimiento. Cuando recuperé la consciencia, una oleada de dolor abrumadora me invadió. Un dolor insoportable me recorrió de pies a cabeza, como si me hubieran roto todos los huesos. Acompañaba el sofocante y desagradable olor de la tierra apretándose y una oscuridad total donde no podía ver mi mano delante de la cara. Reinaba un silencio absoluto a mi alrededor. Parecía que mi suposición era correcta. Bai Ninbin no me había elegido. Al parecer, me enterraron vivo. Quizás estas personas eran inexpertas o simplemente demasiado perezosas para compactar la tierra con firmeza. En la tierra suelta, apenas podía respirar. Era ridículo, de verdad, que en aquel entonces fantaseara con que Bai Ninbin me eligiera. A un lado estaba su amado, la blanca luz de la luna, su verdadero amor. Por otro lado, el supuesto y falso marido con el que la obligaron a casarse. No hacía falta cerebro para saber a cuál elegiría. Un dolor agudo me apuñaló el pecho. No sabía si era por heridas externas o porque aún no podía soltar a Bai Ninbin en mi corazón. Quizás era el destino. Solté un suspiro suave, preparándome para recibir la muerte. Sería bueno volver a ver a mamá y papá. Eran los únicos en el mundo que me querían de verdad. Aturdida, oí el sonido penetrante de las sirenas de la policía, seguidas de gritos de mi nombre, cada vez más cerca. ¡Rescate! Grité con todas mis fuerzas. Aquí. Aquí. Que alguien me ayude. Entonces volví a perder el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasó. Parecía un sueño. Parecía percibir todo a mi alrededor, pero no podía moverme ni un centímetro. Poco a poco, empecé a oír sonidos a mi alrededor. Hola, director. ¿Se despertará? La voz me resultaba familiar. Era Chen Xiaoyou. Como era de esperar, mi mejor amigo me ayudó en un momento crítico. Se escuchó un suspiro,
seguido de una voz ligeramente envejecida. ¡Ay! Sufrió un traumatismo grave en todo el cuerpo, sobre todo en la cabeza. El daño es muy grave, posiblemente una lesión axonal difusa. No podemos hacerle una resonancia magnética por ahora, pero ya han pasado 2 semanas. Si no despierta pronto, podría quedar en estado vegetativo. No entendí el resto, pero sí las palabras, estado vegetativo. Había estado inconsciente casi medio mes. El cerebro le daba órdenes a todo el cuerpo, pero por muy fuerte que fuera mi deseo de moverme, mi cuerpo no se movía ni un ápice. Charlaron un buen rato más. No entendí lo que dijeron después. Si me convirtiera en un vegetal, me pregunto si Chen Xiaoyou tendría el valor de simplemente abandonar el tratamiento y dejarme ir. Chen Xiaoyou se sentó a mi lado y suspiró, Yifan. Ay, Yifan, ¿por qué es tan amargo tu destino? Familia en bancarrota, padres muertos, casado con una esposa que seguía obsesionada con su primer amor. Mucha gente se reía de ti por esto. Incluso ahora, esa mierda. Chen Xiaoyou murmuró para sí mismo durante un buen rato, y a partir de eso, logré reconstruir la secuencia de eventos. Después de apagar mi teléfono y viajar por el país, Bai Ningbin se arrepintió muchísimo. Entonces, marcó una línea clara con Sun Ce. Esto era inaceptable para Sun Ce. Su propósito al regresar al país era recuperar a Bai Ningbin y luego usar la influencia de la familia Bai para revitalizar a la familia Sun. Pero inesperadamente, aquello en lo que más confiaba, los sentimientos de Bai Ningbin por él, se vio envuelto en problemas. Sun Ce, furioso y avergonzado, me secuestró, haciéndose pasar por secuestrado. Luego hizo que Bai Ningbin eligiera entre nosotros dos. Ridículamente, Bai Ningbin me eligió a mí, no a Sun Ce. Sun Ce mostró su verdadera cara, agarró a Bai Ningbin y la obligó a presenciar cómo me golpeaban brutalmente y me enterraban vivo en el desierto. Por eso me dolía muchísimo todo el cuerpo. Entonces Sun Ce ató a Bai Ningbin a un tronco cerca de donde me enterraron, obligándola a verme morir y a esperar su propia muerte con remordimiento. La madre de Bai, profundamente preocupada por su hija, llamaba a Bai Ningbin casi a diario. Al no poder contactarla, el padre de Bai presentía que algo andaba mal, lo reportó de inmediato a la policía y movilizó a toda la familia para una búsqueda exhaustiva. Solo cuando nos encontraron, ambos estábamos gravemente heridos e inconscientes, y Bai Ningbin se recuperaba en la habitación de al lado. La diferencia era que ella ya se había despertado el día anterior. Al oír esto, una sensación de felicidad que había estado ausente por mucho tiempo surgió inesperadamente en mí. No sabía si era porque me había elegido o porque había sobrevivido. Entonces mis suegros vinieron a visitarme. Podía percibir la genuina emoción en sus voces. Durante todos estos años, me trataron como a su propio hijo e incluso planearon que heredara el negocio familiar Bai. Pero nunca imaginaron un desastre tan repentino. Al sentir su amor paternal, me invadió la culpa, pues siempre los había visto solo como los padres de Bai Ningbin, no como los míos. Al escuchar sus voces entrecortadas, quise llamar a mamá y papá de nuevo, pero en mi estado actual, no pude. Mira, el corazón de Yifan se aceleró. ¿Nos oye? Preguntó Chen Xiaoyu con entusiasmo, pero no pude hacer más que eso. Quise moverme, pero no pude. Sentí que pasaron varias horas antes de que sintiera una presencia familiar. Era Bai Ningbin. Parecía que mi suegra la había empujado en silla de ruedas. Me tomó la mano, con lágrimas en el dorso. Esposo, te extraño mucho. Lo siento. Todo lo anterior fue culpa mía. En los días siguientes, Bai Ningbin parecía acercarse a mí para recibir tratamiento. Se pasaba el día parloteando, diciendo un montón de cosas cursis. ¿Cómo es que nunca me había dado cuenta de que hablaba con tanta sentimentalidad? No sé cuántos días pasaron, pero Bai Ningbin parecía capaz de levantarse de la cama y moverse. Ella se acostó a mi lado, acurrucada entre mis brazos, besándome los labios. Esposo, aún no hemos formalizado el divorcio. Seguimos siendo marido y mujer. Si no despiertas, me haré una FIV. Cuando nazca nuestro hijo, lo traeré aquí todos los días y lo golpearé delante de ti. Ah, sí, la tecnología está muy avanzada ahora. Tendré gemelos fraternos, un niño y una niña. Le pegaré al hijo los lunes, miércoles y viernes.
A la hija los martes, jueves, sábados y domingos. Será una paliza en dobles mixtos. Se rió después de hablar, pero la risa se convirtió rápidamente en lágrimas. Verte sufrir me hizo darme cuenta de que te amo, de que no puedo vivir sin ti. Por favor, despierta pronto, ¿de acuerdo? Con que despiertes, me pondré cualquier media, cualquier uniforme. Lo que quieras. Las figuras de esas modelos no son nada comparadas con las mías. Definitivamente me veré más tentadora con ellos que ellos. Al oír esto, mi ritmo cardíaco se disparó aún más, como si hubiera roto alguna barrera. Un rayo de luz atravesó la oscuridad. Abrí los ojos y vi el rostro pálido y delgado que me resultaba familiar. Un sonido ronco salió de mi garganta. Quiero todo tipo de uniforme profesional.